presentes estamos en cada jugada, en cada escenario, en cada emoción. Los sucesos, las noticias y la actualidad nacional, vívalas en Telenoticias. Somos entretenimiento, música y te mostramos el lado positivo de la vida. Somos Teletica Radio 91.5 FM. Siempre con usted. Política, economía, historia. Lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por estar de nuevo en Malas Compañías. Todos hemos utilizado la expresión pura vida, la Real Academia la acogió recientemente. Todos hemos escuchado también que el origen de la frase es una película de 1958, una película mexicana con el comediante Clavillazo. La entrevista de hoy es con Daniel Lorenzo, quien discrepa por completo de que ese sea el origen de la expresión que ha venido a identificarnos a los costarricenses más allá de nuestras fronteras. Daniel Lorenzo dice que no, que el origen de nuestra expresión pura vida, o por lo menos la acogieron los costarricenses a partir de otra película que se proyectó en el país pues 12 o 13 años después. Se trata de la película Easy Rider. La de Clavillazo se llamaba Pura Vida. En la de Easy Rider hay una escena que ahora más tarde le vamos a pedir a don Daniel que nos describa, donde se usa la expresión pura vida. ¿No es en alguna medida más creíble pensar que la expresión fue adoptada a partir del título de una película en lugar de una simple frase en otra? Sí, señor. Es que el contexto en que fue emitida era muy diferente en ambos casos. El contexto tanto de la película como de la época. ¿Por qué dice usted que el origen no está en la película de Clavillazo, que es la explicación más aceptada? Una película de 1958. En realidad es del 56, don Armando. 56. Sí, correcto. Y resulta que esa versión se difundió en el 2013. Y entonces ahí en ese reportaje se decía que había estado 2 semanas en cartelera. Cuando yo realicé la investigación, fui a la biblioteca y conseguí los periódicos de ese mes de 1956, se los revisé todo el mes, y entonces encontré que en realidad la película había estado en exhibición solo 3 días, y ni siquiera juntos, sino salteados, y después del primer día le rebajaron el 40% al valor de la entrada. Quiere decir que no le fue muy bien. Y entonces eso fue en cuanto a eso. La manera en que la pronuncia el cómico mexicano en la película es completamente diferente a como lo hacemos los ticos. Y entonces, por el contrario, en la película Easy Rider, la escena en que Peter Fonda pronuncia la frase, se supone que está en el norte de México, en algún lugar, no lo identifican, y entonces él, interactuando ahí con unas personas, habla un poco en español, se ve que él hablaba un poco de español. Y al decir la frase, la pronuncia exactamente con la misma cadencia y entonación con que la usamos los ticos. Ahorita entramos con más detalle a Easy Rider y la escena donde Peter Fonda pronuncia la frase. Pero quedándonos o volviendo a Clavillazo, solo se proyectó 3 días con poco éxito de taquilla, y usted dice, ¿cómo va a ser que a partir de ahí pues adoptáramos la expresión si muy poca gente vio la película? Pero también usted señala que en los años venideros, en el resto de la década del 50 y en el 60, la expresión no se utilizaba en Costa Rica. Sí, señor, y vea, es muy conocido en investigación que es prácticamente imposible demostrar un negativo, ¿verdad? Entonces hay que hacer uso de la evidencia circunstancial y los indicios. Y en este caso
tengo uno que se me quedó por fuera del ensayo y si algún día llegamos a una segunda edición, pues claro que lo voy a incluir, que es lo siguiente. Yo fui alumno en la Buenaventura Corrales, el edificio metálico, de kinder a sexto grado, entre el 60 y el 66. Y entonces, por la composición socioeconómica de la escuela, ahí era muy corriente oír toda clase de dichos, e incluso vulgaridades y lenguaje muy popular en esos años. Y entonces yo estoy seguro que si hubiera existido entre el 60 y el 66 el Pura Vida en Costa Rica, ahí yo lo hubiera captado. Y no fue así. Quienes vivieron la década del 60 podrán hacer ahora un esfuerzo de memoria a ver si la oyeron pronunciar. Pero usted está muy seguro de que en los 60 no había entrado al vocabulario de los costarricenses como existe ahora. Sí, señor. Y resulta que pasaron varias cosas fortuitas, aleatoriamente, que contribuyeron para que la génesis del Pura Vida. En primer lugar, Easy Rider no era solo esa película, sino además Woodstock. Ambas aparecieron en los Estados Unidos en el 69. Curiosamente, juntas. Y marcaron prácticamente la mayoría de edad del movimiento hippie, tanto en los Estados Unidos como en Europa y después en el resto del mundo. Y entonces, aquí, en esa época, las películas tardaban un año en llegar, y entonces llegaron en el 70 ambas. Pero entonces lo que yo hago ver en el ensayo, es que tuvieron un efecto conjunto. Easy Rider, hasta la fecha, es la película de bajo presupuesto más exitosa de la historia. Fue un fenómeno de masas en todo el mundo, y lo mismo que Woodstock. Pero Woodstock era simplemente el festival de música de rock and roll, la película y el disco. Mientras que Easy Rider era un documento, en el fondo era una película muy seria, y era un documento que la frase que se acuñó, o el término que se acuñó en esa época para describir el movimiento hippie era de contracultura. Y entonces tenía mucha música también, el disco eran como 12 pistas musicales, pero entonces le estaba diciendo que conjuntamente tuvieron el efecto sobre la imaginación de la gente y sobre todo de los jóvenes hippies costarricenses de aquella época, de 1970. Ahora que usted hace mención de la banda sonora, hay música de Easy Rider, que es una película del 69, que sigue tremendamente vigente en el 2023. Sí. Born to be Wild es quizá el tema más emblemático, más reconocido de la película. Sí, señor. De Steppenwolf. De Steppenwolf, correcto. Y de hecho son 2 piezas y entonces todavía, como usted dice, todavía son muy gustadas, ¿verdad? Y tienen como vida propia. Y entonces la película lo que narraba era como un viaje de autodescubrimiento de un par de hippies que estaban en California y viajan en moto al festival de New Orleans, y entonces tiene connotaciones sociales, un poco políticas también. Estaba el asunto de la guerra de Vietnam, ¿verdad? El movimiento hippie tenía mucho que ver con la protesta contra la guerra de Vietnam, pero también era como un cuestionamiento de las estructuras de poder político y religioso y económico de esa época. Era un movimiento de protesta, de rebelión cultural, que, como digo, capturó la imaginación de la gente joven de prácticamente, eventualmente de todo el mundo. Y Costa Rica no fue la excepción. Es un viaje de California a Nueva Orleans en moto, pero pasa por el norte de México a recoger cocaína. Sí, señor. En realidad es al principio. Exacto. La escena parece que fue filmada en Nuevo México, pero la hacen aparecer como si fuera en el norte de México. Y entonces ellos viajan de algún lugar del sur de California a algún lugar del norte de México para hacer esa compra de cocaína. Y entonces, con el dinero que logran generar con eso, entonces compran las motos, las pandilleras, las choppers, super clásicas con que salen en el resto de la película.
Don Armando, esa es la razón por la cual en la primera frase de mi ensayo hago mención de que el origen del Pura Vida es turbio, polémico y con un estigma social en sus inicios. Y entonces, en la portada del librito también aparece esa consignación de turbio, polémico y con estigma social. Es por esa razón, porque los hippies... los principales elementos eran la música, el rock and roll, la ropa, el pelo largo, las protestas contra la guerra de Vietnam, pero también había experimentación con sustancias, eso es innegable. La frase se pronuncia 2 veces en esa escena, y es una escena en que Peter Fonda, el personaje de Peter Fonda, y su compañero de viaje, que es el director de la película y también actor, junto con Jack Nicholson, que hace un papel secundario ahí por el que se le reconoce, se le nomina al Oscar y a partir de ahí despega la carrera de Jack Nicholson. Llegan ellos en sus motos a donde un mexicano que les va a vender la droga y el mexicano les da una muestra. Ellos inhalan la droga y el mexicano les dice, con una pronunciación muy distinta a la que usamos en Costa Rica, pura vida. Sí. Es un pura vida con la I alargada, es muy diferente. Uh-huh. Pero después, el personaje de Peter Fonda dice, pura vida, como en Costa Rica. Sí, señor. 2 veces se utiliza la frase y las 2 están, se dan en la escena en que ellos están probando la cocaína que les van a vender. Así es, así es. En el ensayo aparece el link, el enlace, para poder ver la escena de la película, que es la primera escena en realidad, en YouTube, y que la gente pueda ver exactamente lo que usted acaba de describir. Y entonces lo que llama la atención es la pronunciación de Peter Fonda del Pura Vida. Y en el momento en que lo dice, en la forma en que usted lo acaba de describir, suelta una sonrisa que, por cierto, yo la tomé la foto y aparece, es una de las ilustraciones en el librito. Y que eso, nosotros éramos motociclistas también en ese tiempo, yo tenía 16 años en el 70, y entre las cosas que nos llamaron mucho la atención, pues fue la personalidad, el carácter de Peter Fonda, y nos pareció la frase muy simpática, muy agradable, y entonces la empezamos a usar entre nosotros, ¿verdad? Quien quiera ver la escena, dicho sea de paso, también puede con solo digitar en Google algo así como Áncora, Pura Vida, Easy Rider, va a llegar a la nota que hicimos en La Nación sobre su libro y sobre esta versión del origen de Pura Vida, y ahí está el clip de la película donde se le puede dar clic y se puede ver la escena, y efectivamente es como la acabamos de describir. No cabe la menor duda de que la frase se dice 2 veces, y en una de ellas Peter Fonda la pronuncia como la pronunciamos hoy en Costa Rica. Pero bueno, que se haya dicho 2 veces en ese momento no nos explica cómo se adoptó. Usted acaba de decir que, bueno, que a gente joven del país le pareció simpática la frase y que la hizo suya. Pero cuéntenos, comencemos primero por el caldo de cultivo. Uh-huh. Ese movimiento de protesta, ese no conformismo, esa contracultura, ¿en qué medida, porque usted fue parte de ella, ¿en qué medida había calado en Costa Rica antes de la película? Porque explicar eso es importante, porque nos explica por qué estaba usted loco por ir a verla. Correcto. Cuando se estrenó. Correcto. De nuevo, creo que el impacto fue conjunto de Woodstock e Easy Rider. Para mí es muy difícil de separar una cosa de la otra. Los que veníamos poniendo atención a lo que estaba pasando en el mundo, todavía lo veíamos con cierto recelo porque no estábamos muy seguros de qué se trataba. A partir de las 2 películas, eso nos confirmó que era un movimiento de carácter mundial
y nosotros que éramos simpatizantes, digamos, y de nuevo, a través de la música, ¿verdad? Que era sumamente atractiva, una gran cantidad de grupos y solistas. Entonces, a partir de ese momento sí ya nos identificamos con el movimiento y nació, esa fue la génesis del movimiento hippie en Costa Rica. En el 70 fue como en octubre, yo recuerdo que fue como en octubre que vino la película, y a principios del 71, esta es otra circunstancia de las que mencionaba, fortuita y aleatoria y muy curiosa, que contribuyeron a la dispersión del Pura Vida. Resulta que a principios del 71 ocurrieron dos conciertos, uno fue un concierto y el otro fue un festival de las Nubes de Coronado y la Garita de Alajuela, organizados el de las Nubes de Coronado por Zulay Soto y el de la Garita de Alajuela por Guille Robles. Y entonces se dio lo siguiente, don Armando, era una comunidad, había muchos rasgos comunes, que esa es la diferencia con el público que vio la película mexicana. Nosotros sí éramos una comunidad, y entonces toda la gente que vio Easy Rider fue a los conciertos, a esos dos conciertos. No todos los que estaban en los conciertos, que ya eran unos cuantos miles de personas, habían visto Easy Rider, pero ahí entraron en contacto porque ya nosotros ya teníamos varios meses de estar usando la frase. Se nos fue pegando y muy, ¿cómo le dijera? Muy espontáneamente, muy naturalmente, no fue nada planeado. Pero ahí, en esos conciertos, yo le llamo la caja de resonancia, porque ahí ya otro montón de gente adoptó la frase, pero siempre dentro del contexto de la juventud hippie de ese momento. Easy Rider es del 69, en aquella época las películas nos llegaban tarde, no era como hoy que que están en Netflix al día siguiente o que hay servicios de streaming inmediatos. Llegó aquí en el 70 la película y meses después o meses antes se llega aquí también una película que es un documental sobre el Festival de Woodstock. O sea, esas dos elementos culturales impulsan todo un movimiento en el país. Había desde antes un caldo de cultivo, que es la pregunta que le había yo hecho. O sea, ya ustedes, no era como hoy, no había internet, no era tan fácil como googlear, ¿verdad? Lo que se nos antoje hoy en día. ¿Cómo les llegaba aquello y por qué se identificaban? ¿Era solo a través de la música? No era solo la música, pero ese era el principal elemento, que era sumamente atractiva y cautivante, y había empezado desde los Beatles y los Rolling Stones empezaron, creo que en el 64, en Inglaterra. Entonces ya tenía varios años de estar tomando fuerza el movimiento. Y para entonces, para el 70, ya estaba en los Estados Unidos por todas partes y en Europa. Ya no era solo Inglaterra y los Estados Unidos, sino el resto de Europa. Entonces, yo diría que el caldo de cultivo indudablemente fue la música, el rock and roll. Al principio era solo eso, pero poco a poco la música, las letras de las canciones comenzaron a tener un contenido y un mensaje cada vez más definitorio acerca del movimiento. No había una ideología, por así decirlo, no había nada por escrito, ningún manifiesto ni nada, sino que el vehículo era el rock and roll. Y poco a poco, el movimiento nunca fue político, estrictamente político, pero sí el tema de la guerra de Vietnam estaba estremeciendo la opinión pública en todas partes del mundo. Entonces ya teníamos esos dos elementos, la música y la guerra de Vietnam, que, como decían en los Estados Unidos, por la diferencia de horas, fue la primera guerra que fue reportada en vivo al mundo, por la televisión. Y entonces, por la diferencia de horas, las tomas de la mañana en Vietnam estaban a tiempo para la cena en los Estados Unidos. Entonces había una difusión masiva de lo que estaba pasando. Era muy impopular en los Estados Unidos la guerra y en el resto del mundo. Todos sentíamos que era así, pero no sabíamos qué hacer. Y entonces eso fue como lo que fue catalizando, ¿verdad? El alrededor del movimiento. Después, el otro caldo de cultivo eran pues las modas, el pelo largo, la ropa que también era la de los músicos. Los pantalones campana. Pantalones campana, las vinchas, las sandalias, las camisas de manta, todo eso.
Bueno, la verdad es que son referentes culturales inolvidables. Yo todavía escucho a Joe Cocker con una, Sí. ¿verdad? O ni que hablar de Janis Joplin, ¿verdad? Se estremece uno al escucharlo. Realmente era música fantástica. Sí, señor. A usted le gustan las motos, tengo entendido. Sí, así es. ¿Qué relación tiene eso con la película? Porque la película, bueno, eran 2 motos pandilleras en las que viajan estos personajes a Nueva Orleans. Sí, correcto. Resulta que después de la Buenaventura, nos fuimos a vivir a La Uruca, pero yo estudiaba en Moravia. Entonces, por eso fue que me dieron moto desde primer año. Y la tuve durante toda la secundaria y llegué a la universidad todavía en moto. Entonces, era otra Costa Rica, ¿verdad? Era lindísimo, el tráfico no era como ahora y no era peligroso. Y entonces nos daba una gran libertad y movilidad y paseábamos mucho y conocíamos muchos lugares que la gente que no tenía moto en la época de secundaria, pues no tenían eso. Entonces... Acampábamos en cualquier playa, sí, sin preocuparnos de lo que podía ocurrir. Sí, señor, sí. Recuerdo incluso muy al principio, 67, 68, que cargábamos las motos en el tren en la estación del Pacífico y las llevábamos para Punta Arenas porque la carretera era tremenda, ¿se acuerda? La de San Ramón no? por las curvas aquellas. ¿Cómo no? Entonces nos íbamos en tren y después a Guanacaste también llegamos. Entonces... había una cierta paralelismo entre el motociclismo y el movimiento hippie y el rock and roll. No me diga por qué, pero así era. Y entonces nosotros fuimos parte de eso. Entonces, ese es el otro punto, don Armando, que resulta pues que yo fui, además de testigo, fui protagonista del proceso que le dio origen al Pura Vida. Yo lo viví, entonces no fue que me lo contaron. Entonces, por eso es que... conservé memoria, pero hay algo también que ocurrió muy curioso porque como el asunto era polémico, entonces no era bien visto por la sociedad. De hecho, ni el Pura Vida, ni los hippies, ni el rock and roll incluso. Y me lo confirmó la esposa de un amigo muy cercano que un día hablando de esto me dijo, es cierto, Daniel, en mi casa me decían que no dijera así. Entonces, el Pura Vida al principio no era bien visto. Y entonces, digamos, le iba a mencionar que quizás lo que a mí me permitió conservar el recuerdo claro del asunto fue otra circunstancia fortuita, que fue un viaje que hice a Israel en el 74. Me fui durante un año. Y cuando volví en el 75, don Armando, me acuerdo con mucha claridad de la gran alegría que sentí cuando me di cuenta que ya había perdido el estigma la frase y que se había regado y que la gente lo andaba usando ya mucho más ampliamente. Quizás esa fue la circunstancia que me permitió a mí mantener la memoria de cómo había sido el origen, porque al resto de la gente, curiosamente, parece que se les olvidó. Bueno, eso abona muchísimo a su tesis, porque si hubiera sido a partir del título de la película de Clavillazo, pues habría sido un origen mucho más inocente y uno no habría entendido pues ese esfuerzo por reprimir su uso. ¿Verdad? Sí. No digas esa frase porque es pachuca o porque es maleducada. O muestra de mala educación. Cosa distinta es si la frase viene de un movimiento juvenil fundado en la contracultura. Pues evidentemente la cultura imperante lo rechaza, ¿no? Sí. Así que eso abonaría mucho. ¿Y usted recuerda eso? ¿Recuerda que, me acaba de contar la anécdota de su amiga, pero ¿recuerda usted que la frase de verdad fuera mal recibida? No particularmente porque a mí nadie nunca me dijo que no dijera así. Y entonces, pues estábamos muy jovencillos y no éramos tan analíticos en aquel tiempo y no nos estábamos dando cuenta prácticamente que estaba ocurriendo la génesis de algo que eventualmente se iba a convertir en la frase más querida de los costarricenses y que en buena medida describe nuestra idiosincrasia. Y es que en eso es interesante también de ver, que la frase, además de todo el contexto histórico que hemos estado comentando,
cayó como un guante en la mano, que calzó muy bien con la idiosincrasia de los costarricenses, de que somos pues gente alegre, vacilona, solidarios, hospitalarios. Entonces, la frase viene a describir en buena medida nuestra manera de ser. Hay una investigación reciente que, por cierto, La Nación publicó un reportaje, un artículo hace poco, es una investigación de mercadeo transnacional que andan investigando la marca país y encontraron que el 85% de los ticos consideran que el pura vida es quizás el elemento que más describe nuestra nacionalidad actualmente. Y como usted mencionó, por el cual somos reconocidos ya mundialmente, ¿verdad? Y era entonces mejor buscarle un origen más inocente que el de una escena de compra y cata de droga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vea, yo en la solapa de mi libro yo aclaro que yo no soy ni filólogo, ni historiador, ni periodista, pero sin embargo las circunstancias fueron que me había abocado a esto, y entonces a mí lo que me corresponde es informar y reportar lo que ocurrió, y entonces incluso decirlo con claridad que el origen fue turbio y polémico, pero a la vez que ya pocos años después, ya para el 75, había perdido completamente esa connotación. Lo curioso fue que la gente perdió el recuerdo de cómo era que había empezado. Y yo me lo explico parcialmente porque todo ocurrió, era muy espontáneo, muy natural. Y entonces a nadie le preocupaba que de dónde había salido. Y de hecho pasaron creo que 20 años, don Armando, y fue como hasta en el 90, cuando empezó el boom del turismo en Costa Rica, que a los turistas desde el principio les hizo mucha gracia ver que los ticos para todo usaban el pura vida. Y entonces yo creo, nunca lo vamos a saber con precisión, que fueron ellos los que empezaron a preguntar de dónde salió y desde hace cuánto. Y de pronto los ticos empezaron a dar cuenta que no sabíamos. Y entonces ahí yo me sorprendí cuando me di cuenta que la gente no se acordaba, que sin embargo yo sí me acordaba. Pero no encontré que fuera necesario, ni mucho menos, aclarar el asunto por la cuestión polémica del inicio, ¿verdad? Y así pasaron hasta yo me lo aguanté, no, es que no había que aguantar nada, simplemente era como un misterio y no había nada que aclarar. Pero en el 2013 fue que se hizo la publicación donde aparece la versión de Clavillazo, que la propuso, la defendió un estimable filólogo de la Universidad de Costa Rica. Yo no sabía que actualmente el señor es presidente de la Academia Costarricense de la Lengua. Y entonces... Y fue invitado aquí a una persona extraordinaria, sí, y con un conocimiento enciclopédico. Correcto, correcto. Sin embargo, esa vez con el asunto de la película de Clavillazo, pues no respaldaron esa tesis con ninguna investigación, no existe nada escrito al respecto, sino que era más bien como una opinión personal vertida hacia el redactor que elaboró el reportaje. Y entonces, esa falta de fundamento, además de que yo sabía que no era correcta, eso fue lo que a mí sí me golpeó. Pero sí era una tesis muy razonable. Se proyectó una película aquí titulada Pura Vida, titulada Pura Vida, y bueno, años después los costarricenses comenzaron a decir Pura Vida. La conclusión, llegar a esa conclusión es una cosa razonable. De camino está la escena de la película de Peter Fonda de la que hemos hablado, que es tan convincente y que respalda tanto su tesis. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Bien. Ya volvemos con más conversación. Malas Compañías en Teletica Radio 91.5 FM. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información.
GBM, We Build Clouds. El gobierno local de Santa Ana les informa a los contribuyentes del cantón que se encuentra al cobro el cuarto trimestre de impuestos y servicios municipales. Puede pagar sus impuestos directamente en la página web www.santaana.go.cr o por medio de conectividad con los bancos. Informes a los teléfonos 2582-7231, 2582-7232. Gobierno local de Santa Ana. Chris vive en el cantón donde nació y desde pequeño participa en los grupos culturales de su cantón. Adela es profesora de inglés, nació en otro cantón, pero ahora da clases en la escuela del cantón donde vive. Por sus pedacitos de Costa Rica, Chris y Adela votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Congelado. Descongelado. Congelado. Descongelado. Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o préstamo del INBU, también se atrasa su sueño, ya que este es la garantía para el préstamo y podría exponerse a un cobro judicial y hasta perder su casa o lote. Recuerde que si así lo necesita, puede acercarse a nuestras oficinas para solicitar un arreglo de pago o reactivar su ahorro. INBU, renovemos Costa Rica. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información. GBM, We Build Clouds. Camila por fin logró comprar su casa propia y en el cantón donde ahora vive puede reciclar gracias al proyecto que impulsa su municipalidad. Marco asistió con su abuelo Ricardo a la feria de empleo que se organizó en su cantón. Por sus pedacitos de Costa Rica, Camila, Marco y Ricardo votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Ana, ¿ya pagaste el marchamo? Ay, no sé dónde pagarlo. ¿Qué hay en Grupo Mutual? Ay, tenés razón. En realidad, 50 razones, porque al pagar en Grupo Mutual podés ganar uno de los 50 premios de hasta 1 millón de colones. Y si cancelas en los canales digitales, obtenés triple acción. ¡Uy, qué bueno! ¡Claro! Más información al 2437.000 o en grupomutual.fi.cr. En Grupo Mutual, impulsamos tu crecimiento. En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. En Malas Compañías, el cambio del dólar. El tipo de cambio estimado para hoy por el Banco Central es de 526 colones con 24 céntimos la compra y 531 colones con 63 céntimos la venta. En Malas Compañías, el cambio del dólar. Volvemos a la conversación con Daniel Lorenzo. Estamos hablando del origen de la frase pura vida. Cuando primero conversamos de este tema, pues uno escuchaba la explicación, pero lo que resultó para mí tremendamente convincente fue ver la escena de la película. Realmente es una prueba, diría yo que contundente. Cualquiera puede verla, cualquiera con un teléfono celular en sus manos en este momento, una computadora, puede, digité hace un momento, revista dominical, había dicho yo áncora y me había equivocado, revista, con digitar en Google, revista dominical, pura vida, sale el reportaje está titulado Pura Vida, : la frase emblema de Costa Rica podría tener su origen en una película de hippies. Entonces es cuestión de digitar en Google, revista dominical, Pura Vida, y van a poder, incorporado al reportaje, está el clip de la escena de la película a la que nos estamos refiriendo, y es pues una prueba bastante
convincente. Don Daniel. Sí, señor. Y mencionaba usted también que inicialmente la tesis de la película mexicana pues era razonable, y es cierto, porque en ese momento, en el 2013, pues no había nadie que que rebatiera esa tesis. Entonces, posteriormente, yo sentía, bueno, que en vista que eso se había divulgado de esa manera y que yo sabía que el origen era diferente, que había que hacer algo, pero no sabía qué hacer, don Armando. Entonces, pasaron unos años, de hecho, pasaron 6 años. Y en el 2019 ocurrió la doble circunstancia de que, por un lado, se cumplieron 50 años de la película Easy Rider, y por el otro lado, que falleció Peter Fonda, curiosamente el mismo año. Y entonces a mí me golpeó un poco también el asunto de Peter Fonda, porque dije yo, qué vaina, se murió y sin enterarse del efecto que había tenido Easy Rider en Costa Rica con la frase del pura vida. Y si además, por alguna circunstancia, como suele ocurrir, celebridades de los Estados Unidos vienen a vacacionar a Guanacaste, si él vino alguna vez a Costa Rica, de fijo que entró en contacto con la frase. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces ahí fue cuando dije, no, ahora sí, ya esto ya hay que hacerlo. Y me senté a escribir, ya digamos, lo había pensado un poco el documento. Y pero cuando ya lo tenía terminado, en eso nos cayó la pandemia. Entonces hubo que parar todo el asunto. Y lo retomé este año, y entonces fue cuando hice contacto con ustedes, y eso desembocó en la publicación en la revista dominical, que fue el inicio de todo este proceso en que estamos ahora. Publicó usted un libro sobre pura vida, y el libro se va a comenzar a vender en los aeropuertos, en las tiendas Brit, precisamente aprovechando pues que los turistas inmediatamente les llama la atención y adoptan la frase. Sí, sí, señor. El asunto con los turistas es bien curioso, porque como les dije anteriormente, fueron ellos los que nos despertaron a la realidad de que no sabíamos de dónde había salido. Actualmente pues ya pasaron años, y entonces, pero a ellos les sigue haciendo mucha gracia el asunto, y entonces es tanto los turistas como la comunidad extranjera que convive con nosotros en Costa Rica. Y entonces, poco a poco, ellos le han ido añadiendo contenido al significado de la frase, más allá de la forma en que nosotros la usamos, sino que ya han encontrado como que es una filosofía de vida y le atribuyen una forma de vida. Y entonces, esto, pues sí, es cierto que la comunidad internacional le hace gracia y tiene que ver con el asunto del pura vida. Entonces, por eso fue que me acerqué a la gente de Café Brit y acogieron la idea. Y entonces próximamente va a estar en los aeropuertos, tanto en Liberia como en el Santa María. Pero ahí estaría disponible solo para los costarricenses que viajan. Entonces, además, mañana voy a estar entregando en la librería Lehman el primer lote de ejemplares, que va a estar en las 3 librerías de ellos, en el Boulevard de Romoser, a la par de la iglesia de San Pedro, y por supuesto ahí cerca de la Avenida Central y la Plaza de la Cultura. Nos mencionaba usted que, bueno, el proceso había un caldo de cultivo, había jóvenes inquietos que en alguna medida se identificaban con el movimiento hippie, la contracultura, las protestas por la guerra de Vietnam. Vinieron estas 2 películas, Easy Rider y el documental de Woodstock. Luego siguieron, nos decía usted, 2 conciertos. Y en esos conciertos es donde usted considera que la frase se difundió y fue adoptada por los jóvenes de la época. ¿Cómo eran esos conciertos? Es completamente correcto, don Armando. Yo me he cuestionado qué hubiera pasado si no ocurre, no solo que se hicieran esos conciertos, sino la proximidad en el tiempo que tuvieron respecto de la llegada de la película
tanto Easy Rider como Woodstock pocos meses antes, en el 70. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo vamos a saber, pero se me hace que sin esa caja de resonancia, como la describo yo, quién sabe si el destino hubiera sido diferente. Y la dispersión de la frase hubiera sido tan masiva como eventualmente lo fue. Resulta que, pues pensando sobre esto, elaboré una tabla que le llamo la tabla de dispersión, la progresión de la dispersión del pura vida al resto de la sociedad. Está en el documento y advierto que no tiene exactitud estadística, pero que, parafraseando la expresión americana que es de educated guess, que es un batazo educado. No es exactamente precisa esa tabla, pero anda cerca de lo que realmente ocurrió. Y entonces describe en el tiempo cómo fue que cada vez más costarricenses utilizaban la frase. ¿Cómo eran los conciertos? Disculpe, ¿Cómo sí. fueron? Sí, bueno, era completamente, el ambiente era rock and roll y era gente, eran hippies también, la verdad es que así es como era. Y ahí sí no tenía nada que ver ni la guerra de Vietnam, ni nada de estas cosas, sino que era una expresión completamente autóctona, auténtica de la expresión de ese segmento de la juventud de ese tiempo. Fueron muy alegres, había muchos grupos, había grupos costarricenses de rock and roll ya en el 71, varios. Y el de las nubes de Coronado fue un día nada más, y como 3 semanas después, creo que fue menos de un mes, que ocurrió el de la Garita. Pero ese sí fue un festival, digamos, porque fue un fin de semana y la gente acampaba con tiendas de campaña y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces fue mucho más gente, el de la Garita fue mucho más concurrido, unos pocos miles de personas, cree Guiller, que llegaron. Bueno, por lo que usted describe, ese segundo de la Garita fue un poco más a la usanza de Woodstock, ¿no? Con gente acampando ahí, sí. y un festival de más de un día. Sí. ¿Quiénes eran los grupos que usted recuerde? Mire, sin duda los Vikingos, que yo me acuerde, y después estaban otros, creo que eran los King Cats, y la verdad es que no, ya más no me da, pero, pero sí eran varios grupos y solistas también había. Y en esos conciertos la gente acudía, me imagino que acudía con los pantalones campana famosos y sí. El pelo como se usaba en aquella época. Debe haber sido algo para la Costa Rica de entonces bastante distinto y singular, porque éramos todavía una sociedad mucho más conservadora. Sí, señor, tiene completamente la razón. Recuerdo escenas también como lo de Woodstock, de que había familias con bebés, que andaba ya con una florcita en el pelo y entonces sí estaba muy hecho bajo el modelo que acabábamos de ver de Woodstock. Y figúrese usted que aproveché lo de la investigación en la Biblioteca Nacional para buscar reseñas del concierto. Y prácticamente no apareció nada, don Armando. A la gente, a la sociedad no le hizo gracia el asunto, lo percibían como algo, pues no nocivo, pero sí rebelde, como disonante. No, la gente no, la sociedad en general no le hacía mucha gracia al asunto. Por eso se lo preguntaba y le comentaba, ¿verdad? Que ese grupo de personas debe haberse destacado, diferenciado tantísimo, que eso ayudaría a explicar por qué inicialmente sus expresiones pues no fueran aceptadas por la sociedad en general, entre ellas Pura Vida. De nuevo volviendo a la anécdota que nos contaba usted de su amiga a quien en la casa le decían no digas eso. Así es. El movimiento trataba de diferenciarse, no era que tratábamos de disimular nuestra manera de ser y nuestras creencias, sino que nos diferenciábamos y había toda una serie de elementos como hemos mencionado, y este vino a ser uno más, de medio de diferenciación.
También la forma de no fue que inventamos aquí, sino que adoptamos la manera de estrecharse la mano para saludarse y despedirse, ya no era la forma tradicional, sino que era con las manos inclinadas, y aparece, en el documento también aparece un dibujo que lo describe. Y por supuesto el peace sign, el signo de paz con las manos, que era como, bueno, en los tiempos al final de la Segunda Guerra Mundial era la V de la victoria de Churchill, pero que después el movimiento hippie lo adoptó como el signo de paz. Y entonces estos eran elementos que nos diferenciaban también. Bueno, en la escena hay una compra de droga, hay consumo de droga, un elemento imposible de negar de todo ese movimiento contracultural de los 60, inicios de los 70, era la experimentación con drogas. ¿Se daba eso ya también en Costa Rica? Sí, señor, y dice usted bien, era experimentación, venía también impulsada por los grupos de rock and roll que estaban en lo mismo, los Beatles particularmente, no todos en realidad, pero lo que hay que entender es que eso era como un juego de chiquitos comparado a lo que eventualmente se convirtió el problema del consumo de drogas. Al principio era una cosa incipiente, experimental y en pequeña escala, no jamás como ahora. Todos estos elementos, para mí, por eso le pregunto, abonan a aquel rechazo inicial a la frase del que usted hablaba, con lo cual la frase no habría podido estar incorporada al léxico costarricense desde los 60. Sí, correcto, por eso es que, digamos, tomó varios años, mucho tiempo para que echara raíces en la población y se consolidara el proceso, la génesis que dio origen al Pura Vida. Al principio, como yo advierto con claridad, turbio, polémico y con estigma social. Eso tardó varios años en superarse. Y sabe que es importante esclarecer esto, porque de verdad que la frase se ha convertido en un elemento que nos identifica y es frustrante no poder explicarlo, ¿verdad? Quizá por eso la explicación inicial de la película de Clavillazo pues prendiera con tanta prontitud, ¿verdad? Porque he aquí que al fin hay una explicación para una frase que usamos todos los días y que ha llegado a identificarnos, ¿no? Sí, señor, de nuevo, completamente en lo correcto. Digamos, si la duda empezó a ocurrir desde el 90, para el 2013 ya eran 20 años más de que no se sabía de dónde había salido. Entonces esto era hasta cierto punto algo desconcertante. Entonces, cuando surgió en el 2013 la tesis de la película mexicana, pues no había nadie que lo rebatiera. Y entonces eso pues fue afincándose en la psiquis colectiva de los costarricenses y lo fueron adoptando, esa versión de la película mexicana. No es sino hasta ahora que entonces vengo yo con esta otra tesis y de hecho yo pues necesito, como le dijera, un elemento de confirmación de mi tesis que todavía no está presente y entonces por eso incluí también una dirección de email que es puravida677gmail.com y le pido a la gente que los que hayan participado, que sientan, que se acuerden al oír el relato de que fueron parte del movimiento inicial que adoptó la frase, que me escriban y manifestando eso. Pero para que tenga valor estadístico e histórico es necesario que se identifiquen con nombre y número de cédula. Yo les garantizo la confidencialidad de los datos y lo único que me interesaría es consignar la cantidad de gente que se manifiesta haber sido parte de eso, de ese origen del uso de la frase, que yo estoy seguro que eran cientos y unos pocos miles, pero no sabemos todavía dónde están y es un elemento de confirmación que todavía le falta al proceso que yo he iniciado con esto y que mi aspiración claramente es
que en algún momento pues los ticos ya dejen de decir, bueno, si se convencen, que el origen no es la película mexicana, sino que más bien que digan que fueron los hippies ticos los que empezamos. Está bien que lo tomamos de Easy Rider y que fue Peter Fonda el que lo dijo, pero los que lo iniciamos fueron los hippies ticos de aquel momento. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya volvemos con más conversación. Malas Compañías en Teletica Radio 91.5 FM. Congelado. Descongelado. Congelado. Descongelado. Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o préstamo de Bimbu, también se atrasa su sueño, ya que este es la garantía para el préstamo y podría exponerse a un cobro judicial y hasta perder su casa o lote. Recuerde que si así lo necesita, puede acercarse a nuestras oficinas para solicitar un arreglo de pago o reactivar su ahorro. Bimbu, renovemos Costa Rica. Carlos ha vivido en varios cantones de Costa Rica. En el que vive ahora le encanta porque tiene sus aceras en buen estado. Doña Sol siempre quiso emprender con su negocio propio y hoy es una realidad que además atrae turismo a su cantón. Por sus pedacitos de Costa Rica, Carlos y Doña Sol votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Ana, ¿ya pagaste el marchamo? Ay, no sé dónde pagarlo. ¿Qué hay en Grupo Mutual? Ay, tenés razón. En realidad, 50 razones, porque al pagar en Grupo Mutual puedes ganar uno de los 50 premios de hasta 1 millón de colones. Y si cancelas en los canales digitales, obtenés triple acción. ¡Uy, qué bueno! ¡Claro! Más información al 2437.000 o en grupomutual.fi.cr. En Grupo Mutual, impulsamos tu crecimiento. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información. GBM, We Build Clouds. Wagner vive en un cantón costero y lleva años dedicado a la agricultura. Paola intenta ir todas las mañanas al parque cerca de donde vive para hacer ejercicio. Por sus pedacitos de Costa Rica, Wagner y Paola votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. El gobierno local de Santa Ana les informa a los contribuyentes del cantón que se encuentra al cobro el cuarto trimestre de impuestos y servicios municipales. Puede pagar sus impuestos directamente en la página web www.santaana.go.cr o por medio de conectividad con los bancos. Informes a los teléfonos 2582-7231, 2582-7232. Gobierno local de Santa Ana. En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. La frase del día es presentada por Grupo Mutual. 50 razones para pagar tu marchamo. La frase es de Dennis Hopper, actor de la película Easy Rider, y su director, que por cierto fue laureado por el trabajo en esa película. Y la frase es: Easy Rider nunca fue una película sobre motociclismo. Era sobre la política y lo que estaba ocurriendo en el país. La frase del día fue presentada por Grupo Mutual. 50 razones para pagar tu marchamo. Bueno, mucho esa frase de Dennis Hopper resume lo que hemos venido conversando sobre la película, su impacto cultural, y a raíz de ese impacto, pues el hecho de que echara raíces entre los jóvenes costarricenses, la frase pura vida. Hay una publicación en el diario El País de España donde se adopta la tesis que usted plantea. Sí, señor. Hay algo curioso, pero últimamente
La gente me ha estado enviando información y la gente es gente conocida, todavía no es parte del público. Como por ejemplo el hecho de que la primera escena de la película se filmara en Nuevo México, no como yo creía que había sido en México. Ellos lo hacen aparecer así, pero no fue así. Bueno, ayer otro amigo me hizo llegar el enlace para ver esa publicación en El País de 2014. Resulta que ya había ocurrido la publicación de la versión de la película mexicana. Y sin embargo, en El País de España, en el 2014, hacen ver, ya le atribuyen el origen más bien a la película Easy Rider y describen detalladamente la escena. Entonces, pues la verdad es que no he tenido tiempo de profundizar un poquito en esto. Voy a tratar de hacer contacto con ellos si aparece alguna dirección electrónica, para ver cómo fue que ellos se enteraron del asunto de Easy Rider, porque ya claramente lo contrastaron con la versión de la película mexicana, cosa que aquí no se había dado todavía. En el 2014 usted todavía no había difundido su tesis. No, señor, para nada. Lo cual hace especialmente interesante el que el país haya llegado a esa conclusión. Correcto, ciertamente me encantaría poder hacer contacto con alguien de ellos para ver si puedo averiguar cómo fue que lo encontraron, esa versión. Sí. Bueno, de nuevo, don Daniel, realmente el esfuerzo me parece interesante e importante porque, caramba, tenemos que encontrar la explicación, algo que decimos todos los días, algo que nos identifica en el mundo y que llama tanta la atención a quienes nos visitan. ¿Cómo no vamos a poder explicarlo? Exactamente. Yo lo he visualizado esto como una contribución mía a la cultura popular costarricense. Y me considero que los ticos tenían absoluto derecho de conocer detalladamente cómo fue el origen del Pura Vida, aunque tuviera una connotación polémica al inicio, pero era necesario pues contar lo que yo estoy seguro que es la realidad de ese origen. El periodista Víctor Fernández, en el reportaje que hizo a raíz de la entrevista con usted, escribe: bien puede ser nuestro mejor recurso en el proceso de comunicación. Piénselo, los ticos usamos el Pura Vida como vehículo de expresión de las más variadas y coloridas maneras. Es cierto, Víctor tiene toda la razón. Creo que tenemos Pura Vida para rato, esto ya está con nosotros, es parte de nuestra identidad nacional y así es reconocido por la comunidad internacional. También hago mención en el libro de que en la cumbre de París del cambio climático, donde Cristiana Figueres fue instrumental en la realización de la misma, hubo una noche en que iluminaron la Torre Eiffel con la leyenda 100% Pura Vida. Y sin necesidad de decir que se refería a Costa Rica, todo el mundo sabía que era por Costa Rica. Keylor Navas también, él difundió muchísimo en Europa el uso de la frase. Daniel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Malas Compañías, interesantísima tu investigación y gracias por haberla compartido hoy con nosotros. Muchas gracias a usted, don Armando. Mil gracias a todos por haber estado hoy en Malas Compañías, les esperamos mañana a las 8 de la mañana. Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio. Por hoy finaliza Malas Compañías. En pocos minutos.